Hola amigos atípicos, esta es la lección del día de hoy. ¿Cuándo hacer una dieta? Y con dieta me refiero a las típicas dietas que normalmente hace la gente, dietas para adelgazar y esas cosas. Yo sabéis que no estoy a favor de una dieta para adelgazar, ¿vale? Creo que cada persona necesita unos alimentos concretos, unas necesidades y demás. La dieta convencional, pues sin más, o sea, es como muy generalizado, ¿vale? Cada persona es un mundo, hay que explorarlo, eso. Pero en fin, yo quería comentaros y que analizásemos así de manera rápida y concreta cuándo la gente suele hacer dieta para adelgazar. Vale. Pues mirad, normalmente la gente viene a consulta para adelgazar justo antes del verano, corriendo, que no me da tiempo, que me acabo de quitar la ropa y he dicho ¡oh! Me he puesto. Y entonces en mayo, junio incluso, la gente corriendo viene a consulta y dice quiero adelgazar, corre, que viene el verano. Y entonces se alteran y quieren hacer dieta justo antes del verano. Luego se ponen hasta arriba en verano y después del verano para septiembre, octubre, incluso octubre, porque en septiembre es como que viene el bajón económico y dicen uy, todavía no estoy preparado económicamente para ponerme a dieta. Octubre o así. Octubre, noviembre, diciembre, dieta. Y justo antes de las navidades, pues están con sus dietas. Y luego llegan las navidades, se ponen hasta arriba y después de las navidades, para enero, febrero, ¡pum! Dieta. Para las personas que no sois de España y que vuestro calendario está cambiado al revés, que ahora es verano y en nuestro país es invierno y al revés, pues al revés. O sea, no os pongáis a hacer dieta en marzo, cuando a lo mejor justo estés en pleno invierno, ¿no? Verano. Otoño, Sandra, otoño. Los que viven en el hemisferio sur, les conviene hacer dieta desde septiembre hasta febrero. Ese es el mejor momento para hacer la dieta en el hemisferio sur. ¿Cuál es mi recomendación? Pues os voy a explicar. Muy fácil, muy fácil. Fijaos en los animales, como siempre, deberíamos aprender de ellos. Los animales y nosotros, normalmente en las estaciones de otoño e invierno, el cuerpo está cerrado, está mucho más relajado, está con ganas de almacenar, de conseguir grasa para protegerse, de cuidarse los riñones para protegerse del frío y demás. Es una estación mucho más más cerraico, más tal, ¿vale? Y entonces normalmente esas estaciones no las recomiendo para hacer dieta. Al menos no convencional, ¿vale? Tu ensaladica, tu filetito de pollo a la plancha, para el típico, lo que te mandan en las dietas, ¿vale? Eso no lo recomiendo. Entonces, dietas que se hacen en esas temporadas, el cuerpo justo en primavera, desde principios de primavera hasta finales de verano, es el mejor momento para limpiar, para sanar, para purificar, para eliminar grasas, diluirlas, porque está más abierto, está más flexible, está más predispuesto al cambio, ¿vale? De hecho lo sabréis, o sea, nosotros en verano en realidad no tenemos hambre prácticamente, porque el cuerpo lo que necesita son líquidos. Tanto calor y tantas altas temperaturas no te vas a poner a comer un cocido. Sí. Por eso las ensaladitas son muchísimo mejores para el verano. En invierno yo normalmente no suelo mandar ensaladas ni alimentos crudos, ¿vale? Depende de la persona, pero normalmente no se necesita ese tipo de alimentos, ¿vale? Entonces, mejores estaciones, primavera-verano, o sea, justo para el mes de marzo, abril o así, y durante todo el veranito hasta mediados de septiembre, finales como mucho. Esas son las mejores épocas para hacer una dieta convencional y para comer más suave, más ligero, más crudo, más yin, energía expansiva, líquido, hidratar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esta ha sido mi lección de hoy.